A través de la historia del cristianismo, ha habido muchos santos que se dice han realizado milagros, que han sido obreros maravillosos, poderosos intercesores para los fieles que los invocan. Pero ¿qué santo moderno es el más conocido por lo sobrenatural? Hay uno que sobresale. Mi nombre es Michael O'Neill, el cazador de milagros. Hoy hablaremos sobre San Padre Pío en el 50 aniversario de su muerte. Acompáñenos hoy en San Giovanni Rotondo para analizar los grandes milagros, los estigmas, la bilocación, la lectura de almas y los milagros de su canonización que lo han llevado a convertirse en uno de los grandes santos en la historia de la Iglesia moderna. Gente de todo el mundo viaja a San Giovanni Rotondo con la esperanza de recibir una bendición de este increíble santo hacedor de milagros. En la primavera de 1966, Vera y Harry Calandra vivían el sueño americano. Eran exitosos propietarios de negocios, padres de 4 hermosos hijos y un quinto en camino. Católicos devotos de la iglesia Holy Savior Church. Eran pilares de la comunidad predominantemente italiana de Norristown, Pensilvania. En abril, Vera y Harry estaban emocionados por dar la bienvenida al mundo a su quinto hijo, pero Vera Marie nació con defectos congénitos en el tracto urinario y le dieron una sentencia de muerte antes de que cumpliera el primer año de vida. Mi padre y mi madre tenían una tienda de abarrotes, la cual estaba justo al frente de la enorme iglesia católica italiana. Así que, debido a esa tienda, éramos muy conocidos. Como después de la misa los italianos llegaban a hacer todas sus compras, la gente sabía que mi padre tenía una hija enferma. Yo nací con lo que se conocía en ese tiempo como anomalías médicas. Tuve cientos de cirugías en mis primeros 2 años y medio. Difícilmente encontraban espacio para ponerle agujas. Mis padres tuvieron que presenciar mucho sufrimiento. Entonces, en 1968, mi madre había dado a luz a su quinta hija. Estaba en casa con la recién nacida, esta niña enfermita, y hablaba con Dios como solo puede hacerlo un padre cuando ya ha agotado todas las posibilidades. Fue en ese tiempo que mi madre se había de verdad vaciado de todo aquello que tenía adentro. Ella decía, que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Todos oraban porque eso es lo que hace una comunidad, pero hubo un cliente que les recordó a mis padres que había un santo viviente cuyo nombre era Padre Pío. Era él a quien debíamos elevar nuestras plegarias. Mi madre empezó a rezar al Padre Pío. Incluso empezó a escribir cartas a San Giovanni Rotondo, pidiendo al Padre Pío su intercesión a sus oraciones, y empezó a recibir respuestas. Fue mi madre que entonces en nuestra casa olió una fragancia que de inmediato la alertó de que algo sobrenatural estaba ocurriendo, y luego oyó esa voz. Ven pronto, no te demores. Trae a tu pequeña hija. Necesitaban pasaportes y para obtenerlos necesitaban vacunas, necesitaban fotografías que en esa época no eran instantáneas. Fue increíble que desde el momento en que mi madre oyó esa voz hasta el momento en que estaba en el avión ya volando a Roma en búsqueda de San Giovanni Rotondo, pasaron solo 10 días. Los niños tenían pasaportes, ella tenía pasaporte, vacunas listas, pasajes comprados, todo. Los doctores pensaban que ya estaba mal de la cabeza para llevar a una niña de 2 años que estaba muriendo a cruzar el océano, cuando jamás nos habíamos subido a un avión o tenido un pasaporte. Pero antes de viajar, tuvieron que hacer una cirugía más para poder extraer mi vejiga.
Mi madre preguntó con gran angustia si le quitan la vejiga urinaria podrá vivir, pero ¿cómo vivirá? Entonces los doctores a continuación le dijeron, ella no va a vivir, no pudieron enfatizarlo más. Al extraerla tenía muchos tubos de ensayo y cosas así que no eran de vidrio, los cuales se empacaron. Cristina también iba a ir porque mamá le estaba dando de lactar. Era el final del verano y durante la consulta antes de salir para Italia, el doctor Coop preguntó a mis padres si tenían un servicio funerario. Va a traer un cadáver de regreso a casa, señora Calandra. No lleve a la niña en ese vuelo. Entonces viajamos a San Giovanni y tuvimos el honor y la gracia de conocer al Padre Pío, de estar en su presencia. Así que cuando sus ojos se encontraron, en lugar de intercambiar palabras, se miraron a los ojos y hablaron entre sí con el corazón. Ella dijo que sus ojos eran como dos piscinas negras y profundas aguas que observaban los suyos. Él hizo una pequeña mueca o una sutil sonrisa, como si se anticipara a todo lo que ella iba a decir. Y ella le hizo una promesa a él. Si sana a mi hija, en agradecimiento lo daré a conocer. Cuando ella se acercó a besar el dorso de su mano herida, ella volvió a oler esa fragancia muy sutil que había percibido en nuestra casa y ella estaba en paz. Cuando volábamos de regreso a casa fue la primera vez en casi 2 años y medio que en realidad Vera Marie pidió algo para comer. Pedí una hamburguesa con queso. Mi madre estaba feliz porque era la primera vez que yo comía algo sólido. Pocas semanas después de eso vimos en las noticias que el Padre Pío había fallecido. El doctor Everett Koop había dicho, si sigue viva, tráiganla para hacerle radiografías. Me las hicieron y dijeron, no entendemos lo que estamos viendo. Una vejiga pequeña estaba en el lugar de la que él había extraído. Los órganos humanos no se regeneran. El doctor entonces fue a decirle a mi madre, señora Calandra, si esa vejiga sigue creciendo, voy a escribir un libro. Y mi madre contó que él jamás escribió un libro, pero sí escribió sobre este asombroso fenómeno en 2 revistas médicas. Ellos dijeron, lo que estén haciendo, sigan haciéndolo, porque nosotros no podemos hacerlo. Era inexplicable para los doctores. De hecho, después de mi trasplante de riñón en el 85, por ese tiempo el doctor Koop era cirujano general en Estados Unidos y claro, ya no trabajaba en el hospital de niños. Yo era un adolescente con alrededor de 20 años. Mi urólogo en ese entonces me dijo, Vera, quiero que vengas a ver al doctor Koop. Él va a dar una charla en el hospital de niños acerca de Provida. Por favor, tienes que venir a verlo. Y lo hice. Mi madre, mi padre y yo oímos su charla. Y entonces mi doctor le dijo, ¿te acuerdas de ella? Ella fue paciente tuya. Quisiera saber, él me miró, reconoció a mis padres. Estaba pasmado y dijo, ¿sigues viva? Le respondí, sí, doctor Koop, lo estoy. Aún estoy viva. Y él dijo, no deberías estarlo. Es inexplicable. No deberías estar viva. Debido a la increíble curación de Vera Calandra, surgió el Centro Nacional del Padre Pío en Bartow, Pensilvania, llamado el Hogar del Padre Pío en Estados Unidos. En el 69, como agradecimiento, volvimos a viajar. Nos reunimos con los frailes, que en ese momento eran los superiores. Les preguntamos qué podemos hacer, qué más podemos hacer para demostrar nuestra gratitud. El padre dijo, esto es exactamente lo que debe hacer, señora Calandra, dar a conocer al mundo al Padre Pío. El padre superior en ese tiempo
el difunto fray Pellegrino le pidió a mi madre en San Giovanni Rotondo que fuera a Irlanda. Ahí vivía un fraile, el padre Alessio Perente, quien había cuidado al padre Pío en los últimos años de su vida. Le preguntaron si estaría dispuesto a enseñarle a mi madre sobre el padre Pío. Ellos pronto se hicieron muy amigos y él empezó a instruirle en la vida del padre Pío. La gente empezó a solicitar que Vera diera conferencias y programas sobre el padre Pío. Ella fue a hablar a incontables centros superiores, iglesias, seminarios, monasterios, universidades y conventos en todo el mundo. En los Estados Unidos era necesario hacer mucho más. Había personas con tanta necesidad que tal vez jamás tendrían la oportunidad, el gran privilegio de viajar al extranjero y visitar los lugares tan queridos por el padre Pío. Pasamos de una mesa de cocina a una terraza adaptada, a un granero adaptado, y ese granero es justamente el museo. Ya estábamos oficialmente instalados para la beatificación del padre Pío el 2 de mayo de 1999. Este centro se estableció como un lugar de peregrinación a donde viene gente de todas partes del mundo y pueden aprender el auténtico mensaje del padre Pío, donde ahora pueden ver reproducciones y réplicas de esos lugares que tuvieron mucha importancia en la vida del padre Pío. Al principio, cuando la gente llega aquí, dice, desde el momento en que entramos a la propiedad del centro, sentimos una indescriptible paz. Mucha gente dice que siente la presencia del padre Pío aquí porque están rodeados de lo que era familiar a él. En los Estados Unidos, gracias a los esfuerzos de la familia Calandra en el Centro Nacional del Padre Pío, así como gracias a otros devotos en Italia y alrededor del mundo, los fieles empezaron a conocer sobre el fraile capuchino. Gracias al reconocimiento de los milagros realizados después de su muerte, más y más personas empezaron a recurrir al Padre Pío para pedir su intercesión, aún en situaciones casi imposibles. Paul Walsh experimentó una curación médica increíble a los 17 años después de un accidente automovilístico grave. Su familia cree que esto se debió a la intercesión del Padre Pío. Bueno, yo había estado afuera con mi madre visitando parientes cuando volví a casa y tomaba una taza de té, recibí una llamada del hospital. Paul había tenido un accidente muy grave y fui de inmediato. Cuando llegamos a ver a Paul, el doctor nos preparó, dijo que se veía como una calabaza, que su cabeza estaba completamente envuelta, muy inflamada, estaba irreconocible. No vimos su rostro. Dijo, no está bien, lo vamos a trasladar al centro de traumatología Crosser. Él no está bien, tenía el rostro y la cabeza aplastada y no había mucho que pudiéramos hacer. Su ojo colgaba fuera de la cabeza. Dijeron que todos los huesos de la cara estaban rotos. Había perdido la nariz. Había quedado fuera del centro de su rostro. Y el doctor Ryan, que escribió esa nota, dijo que puso la nariz en su lugar, la reconstruyó y sujetó la quijada. El cirujano ocular puso el ojo en su cavidad. Dijo que había perdido el iris, el color del ojo. Tenía un fluido que salía de su nariz todo el tiempo. Yo pregunté varias veces qué era eso. Me dijeron que tal vez era sinusitis, un resfriado, pero estaba eliminando fluido espinal. Desde el momento del accidente hasta fines de diciembre, una enfermera decía que tenía unas 50 punciones espinales, pero no podían sellar el fluido de esas punciones. Dijeron que la base del cráneo estaba destruida, que no había forma de parar el fluido. El catéter en su espalda le ocasionó meningitis bacteriana por el fluido espinal. Iban a introducir un shunt en su cabeza para drenar el fluido. El lóbulo frontal de su cerebro estaba totalmente destrozado. En ese momento, ellos dijeron que no había esperanza, tendría daño cerebral permanente e irreversible. Mi esposo habló con una señora en la iglesia, le pidió oraciones y esta mujer, Helen, le dio 4 estampas. Y una de las oraciones era al Padre Pío. Cuando tocó el turno de la oración al Padre Pío, Paul, aunque estaba totalmente inconsciente, se persignó. Fue inconfundible la señal de la cruz y luego su brazo cayó
Pensé que al persignarse, tal vez Dios quería que Paul se mejorara por intercesión del Padre Pío. Cuando el lóbulo frontal colapsó, aplastó la glándula pituitaria y ello ocasionó lo que se denomina diabetes insípida. Le pregunté a la señora de la iglesia si tenía más oraciones y nos dio la oración del centro del Padre Pío que estaba en Norristown. Entonces llamé y Harry Calandra contestó. Él vino al día siguiente y luego se fueron a Italia. La doctora Fitzpatrick había venido y había dicho: no sé cómo se va a controlar esto. Si sale de aquí tendrá que pasar el resto de su vida en un centro de cuidados. No le van a poder administrar el pitresin intravenoso. No sé qué vamos a hacer porque esto tiene que controlarse y no van a poder controlarlo. Él dijo que ese día Paul iba a ser bendecido con la reliquia del Padre Pío. La doctora salió al pasillo y dijo: por favor, que alguien le diga a esta mujer lo mal que está su hijo. Nadie le está diciendo lo mal que está. Gente de todas partes del mundo ha tocado los guantes ensangrentados del Padre Pío con la esperanza de un milagro. Ese día pusimos el guante sobre Paul. Ese día recibió el pitresin, recibió la medicina y no volvió a necesitarla. Hay muchas anotaciones en su historia clínica. Hay una interrogante por qué no usaba el pitresin desde el 11 de marzo. ¿La última dosis fue el 11 de marzo? Se puede ver que estaban intrigados porque es una medicina que no se puede quitar. Paul pasó de una meningitis por bacterias a un problema neurológico a una meningitis por hongos, la cual es el peor tipo de meningitis. El doctor Nelson había dicho: si tiene esta meningitis en su cerebro, no hay ninguna esperanza para él, va a morir. Esperamos y cuando regresó dijo: está en su cerebro. Así que decidieron ponerle un shunt en la cabeza. Paul tenía un folleto del Padre Pío en su mano que los camilleros trataron de quitarle, intentando abrir sus dedos, porque decían que el neurocirujano se pondría furioso si veía ese folleto en su mano, pero no pudieron quitárselo. Recuerdo una noche estaba rezando. Cuando iba a la cama, abrí la puerta de la habitación y fue como si entrara a un jardín de flores. No suelo trabajar en el jardín, pero era un maravilloso olor a flores. Para mí significaba que había esperanza. Pero entonces el hospital se había rendido con Paul y me decían una y otra vez que buscara un centro de cuidado cerca de mi casa, porque tenía que aceptarlo, que así era como Paul iba a estar, con daño cerebral. Y de nuevo dije: ok, hoy lo van a bendecir nuevamente con la reliquia del Padre Pío. Ya que el Padre Pío tenía los estigmas y sangraba, no quería sangrar en el altar al celebrar la misa, y es por eso que usaba guantes. Cuando el señor Calandra vino con el guante, lo puso sobre Paul, y fue como si una descarga eléctrica atravesara a Paul. Él estaba comatoso, y de repente abrió los ojos. Tenía una mirada clara, me miró. Luego se conmocionó y volvió a estar en estado de coma. Al día siguiente esperé hasta la tarde. Cuando entré al cuarto, él estaba sentado en una silla, pintando con colores, viendo televisión, y me dijo: hola, mamá. Me dijo que tenía hambre. Uno de los doctores, el de enfermedades infecciosas, entró al cuarto y le dije: Paul dice que tiene hambre. Él dijo: sí, claro, tiene hambre, ¿no? ¿Qué quiere? Quiero sándwich de carne con queso. Por supuesto, parecía que al doctor le iba a dar un ataque al corazón. Estaba sorprendido. Yo desperté de mi coma, hablaba correctamente y me sorprendía que todo el mundo hiciera tanto escándalo. Le volvieron a hacer una tomografía para averiguar qué era lo que estaba pasando. El mismo doctor de enfermedades infecciosas dijo: no lo puedo creer, no lo puedo creer, el lóbulo frontal ya no está destrozado, está levantado. Fue a nadar y a pescar con sus amigos. Fue a casa los fines de semana, porque estaba muy bien. Pero pasó algo interesante cuando estaba ahí. Un día, él salió de la ducha y había una cruz con una cadena
en el lavamanos. La enfermera dijo que era de Paul y yo le dije, no, no es de Paul. Ella respondió, tiene que ser de Paul, pues nadie más usa este baño. Los otros chicos no lo pueden usar. Yo dije, no es de Paul. Ella dijo, entonces tómela, alguien debió dejarla para él. Fue sorprendente porque luego yo leí en un libro sobre el Padre Pío y en él había una foto de la cruz. Con la cadena decía que el Padre Pío solía repartirlas a la gente que iba a visitarlo. Por supuesto que mis otros hijos escépticos dijeron, voltea a la mamá, probablemente dice hecho en China. La volteamos y decía hecho en Italia. La mañana del domingo de Pascua, cuando fui a verlo, el compañero de cuarto de Paul me dijo que habían despertado muy temprano y que había una figura parada junto a la cama de Paul sonriéndole. Raymond dijo que era un sacerdote viejo con una sotana de color café. Paul dijo, no conozco a ningún sacerdote así. Así que le acerqué a Paul el folleto, escondiendo donde decía el nombre del Padre Pío y le dije, hijo, ¿él es quien te visitó? Y él dijo, sí. Lo desdoblé y le dije, él es el Padre Pío. Recuerdo haber visto esa cara muy feliz e iluminada observándome. Como un año después, un señor Bill Rose me llamó. Dijo que tenía algo que decirme. Yo estaba visitando el centro del Padre Pío. Le habían comentado que Paul se había curado. Dijo que el accidente ocurrió en el área donde vive, porque vive justo detrás del poste de teléfono que Paul chocó. Cuando oyó el accidente, él salió. Sacó a Paul del auto. Sostuvo su cabeza y dijo, porque sabía que no iba a vivir. Él rezó, Padre Pío, por favor, lleva el alma de esta persona al Sagrado Corazón, yo te lo dedico a ti. Y llama la atención pensar que no conocíamos al Padre Pío hasta tal vez 2 meses y medio o 3 después del accidente. Por lo que me dijeron, un auto salió frente a mí y yo giré para evitarlo y choqué con el poste de teléfono. Pero no tengo ningún recuerdo de eso, gracias a Dios. Pero sí tengo memoria de los recuerdos de mi vida. Y luego fui a la universidad. Obtuve grado de asociado en la Escuela Comunitaria del Condado de Delaware. Luego fui a la Universidad Newman y obtuve el grado de licenciatura en estudios liberales. Llevo trabajando 18 años con adultos discapacitados física y mentalmente, trabajando en diferentes puestos, en el programa diario y residencial. Agradezco al Padre Pío y a Dios por el Padre Pío. De todos los santos en la historia de la Iglesia Católica, el Padre Pío es tal vez el más grande santo moderno intercesor de milagros, ya sea por los milagros durante su vida o después de su muerte. Con los estigmas que es tener las heridas de Cristo o la bilocación, el Padre Pío es ejemplo de una persona que poseía increíbles fenómenos sobrenaturales. El Padre Pío es el santo moderno más conocido como sanador y hacedor de milagros, o como decimos en el centro, el conseguidor de milagros de la historia moderna. Cuando nuestro Señor aceptó el compromiso del Padre Pío de ganar almas, nuestro Señor le dio toda la ayuda que necesitaría. Desde el 20 de septiembre de 1918, el Padre Pío llevó los estigmas, las heridas de Cristo, por 50 años, hasta su muerte. Como usted sabe, el Padre Pío realmente sufrió toda la pasión de nuestro Señor. Visible en su cuerpo, tenía 5 heridas que fueron examinadas completamente. Las heridas que atravesaban sus manos de lado a lado y las de los pies y la herida del costado, pero pocos saben sobre la herida de la flagelación, todas las heridas de toda la flagelación de nuestro Señor. El hecho que el Padre Pío tuvo las heridas de la corona de espinas y por supuesto la que el Padre Pío admitió fueron las que le ocasionaron más sufrimiento, las heridas del hombro en el que nuestro Señor cargó su cruz. Cuando se le preguntó sobre la herida de la corona de espinas, el Padre Pío dijo que esas heridas le presionaban mucho
le causaban muchísimo sufrimiento, sobre todo en la frente y en la cabeza, durante la consagración, en la misa, durante el misterio de la pasión, el Calvario. En esos momentos en los que sufría lejos de la vista de la gente, estaban las almas que veía, las almas que eran llevadas a él por nuestro Señor. El trabajo del Padre Pío nunca cesó. Se formaron algunas comisiones médicas establecidas por el Vaticano. Vinieron aquí para examinarlas y el Padre Pío fue quien pidió el permiso, porque era muy tímido y no quería mostrar los estigmas a nadie. Así que después de obtener el permiso, vinieron directamente del Vaticano algunos comités médicos. Hicieron investigaciones y luego, al final, como saben, el Padre Pío fue canonizado y se reconoció que los estigmas eran de origen sobrenatural. Ha habido muchos informes de casos de personas que vieron al Padre Pío fuera de San Giovanni Rotondo. Se piensa que es un auténtico caso de bilocación. Aún después de su muerte, la gente afirma tener visiones del santo fraile. Como dijo el Padre Pío, ni siquiera él sabía que era uno de los dones que poseía, hasta que un día, cuando aún era un joven fraile, estaba orando y se encontró en una villa al norte de Italia, en una de las habitaciones de esa villa, con el dueño de la casa que se estaba muriendo y necesitaba un sacerdote. Al mismo tiempo estaba naciendo un bebé y él asistió al hombre que moría y al niño que llegaba a este mundo. Nuestro Señor lo confió al cuidado del Padre Pío. Al terminar su tarea, el Padre Pío estaba otra vez en su celda, en su entorno, en el monasterio. Debido al fenómeno de bilocación del Padre Pío, nuestro Señor lo envió a muchos lugares cuando fue necesario. El obispo de Uruguay había visitado al Padre Pío en los años 30. Luego regresó a Uruguay y cuando un tiempo después estaba en su lecho de muerte, los sacerdotes que estaban ahí para rezar por él señalaron que había un fraile capuchino junto a la cama del obispo y que el fraile que ellos vieron junto a su cama era el de la estampita que estaba junto a la cama del obispo. Ellos testificaron el hecho de que el Padre Pío definitivamente estuvo junto a la cama del obispo de Uruguay. En mi experiencia personal, sí he experimentado la bilocación del Padre Pío después de su muerte, sí. ¿Alguna que puedas compartir? Sí, aunque no suelo hacerlo. Los que conocen algo sobre el Padre Pío, de sus heridas, de sus estigmas, saben que sus pies siempre estaban hinchados, así que sus sandalias no siempre cerraban y se podían oír las hebillas. Nuestro segundo piso era de alfombra, con escalones también alfombrados. Una noche me despertó el sonido de hebillas. Era el Padre Pío. Solo estaba ahí, estaba parado. El Padre Pío me miró y dijo en italiano, «Chi acquesta?». En la mañana siguiente, cuando bajé las escaleras, mi mamá me preguntó, «¿Cómo dormiste? ¿Cómo estás? ¿Descansaste?». Y empecé a hablarle en italiano. Y ella preguntó, «¿Quién te dijo eso? ¿Dónde oíste eso, Vera?». Y dije, «El Padre Pío». Esa es mi experiencia de la bilocación del Padre Pío. El Padre Pío tenía todos estos dones del Espíritu Santo, el don de las fragancias, el don de las lenguas. Si le hablabas al Padre Pío en tu lengua materna, él entendía en italiano, respondía en italiano y tú podías entender en tu lengua materna. Tenía el don de la bilocación, el don de leer los corazones. El Padre Pío tenía el don de los estigmas. El Padre Pío tenía un don único, extremadamente espiritual. Llevaba el anillo de bodas místico. El Padre Pío incluso tenía el don de la transverberación. El Padre Pío tenía el don de la levitación. El Padre Pío tenía todos los dones que nuestro Señor consideraba eran adecuados. La vida del Padre Pío estuvo llena de milagros de sanación increíbles, pero muchos coinciden en que el milagro más grande de todos fue establecer Casa Solievo, el hospital en San Giovanni Rotondo.
La idea de construir un hospital surgió en la mente del Padre Pío en los años 20. El 9 de enero de 1940 se reunió y se formó el primer comité para la construcción de la Casa Solievo. Y en esa misma tarde fueron inmediatamente al monasterio del Padre Pío para decirle: Padre Pío, hemos establecido este comité, ¿por qué no nos bendice? Él ni siquiera quería aparecer como el fundador de la Casa Solievo por humildad. Sin embargo, todo el mundo sabía que él era la cabeza. El Padre Pío dijo: no se preocupen. Aunque no tengamos dinero, tenemos que empezar nuestro proyecto. Tenemos que seguir el camino de la providencia. Los padres de los niños del área de oncología pediátrica, de esos pequeños niños, debido al problema del tumor por el cáncer, a veces tienen que quedarse incluso semanas o meses. Así que la casa les da un lugar donde pueden estar sin costo. Porque el Padre Pío dijo: no digan no a nadie. Cuando el doctor decía: Padre, en este momento no tenemos más espacio, él decía: usen oficinas, usen cada pequeño lugar disponible del hospital para darles un espacio para quedarse. Finalmente dijo: de acuerdo, y una vez que lo terminemos, entonces lo haremos más grande. Él jamás llamó hospital a la Casa Solievo. Siempre le llamó casa. Casa en italiano es como hogar en español. Todo lo tenemos aquí. Tenemos 2 casas granjas porque el Padre Pío quería que sus pacientes comieran bien. Así que cuentan con cuidados humanitarios y amorosos, además de tratamientos de la más alta calidad. Tratamos de establecer lo que se denomina un hospital del futuro, en el cual el hospital pueda ser parte de un mundo global, donde se lleven a cabo innovaciones. También estamos comprometidos en hacer estudios en el campo de la inteligencia artificial, asistencia robótica, etc. Tratamos de establecer un ambiente en el que pueda florecer la investigación. Este ambiente ha sido desarrollado por clínicos, técnicos, tecnólogos, etc. Y por lo tanto, tratamos, de enfrentar los retos del futuro de los hospitales y el cuidado general al poner nuestro esfuerzo en los pacientes. La oportunidad de poner el amor de Dios para el bien de las personas aquí fue destinado al confesionario. Así él sanaba las almas de las personas, pero en ese tiempo esa era un área muy desaprovechada. Si uno piensa en el cuidado de la salud, muchos pacientes vienen aquí porque es el hospital del Padre Pío. Finalmente, somos el lugar donde a la gente le gustaría encontrar algo del Padre Pío. Y muchas veces esto se puede encontrar en las personas, las que son acogedoras y les ofrecen cuidados. Era bastante adecuado que Casa Solievo, el mismo hospital fundado por el Padre Pío, fuera el lugar de la curación milagrosa que construyó el camino para su canonización por el Papa Juan Pablo II en junio de 2002. Tal vez el milagro más grande de todos realizado por el Padre Pío fue el de Mateo Colella, un niño que murió y volvió a la vida por la intercesión de este gran santo. Era el 20 de enero del 2000. Era la época de la influenza. Así que pensamos que Mateo tenía influenza, tuvo una fiebre muy alta. En la tarde comenzó a presentar lesiones en su cuerpo y lo llevamos al hospital. Inmediatamente fue diagnosticado con una enfermedad muy grave, una meningitis que era fulminante. Lo pusieron en coma inducido. El primer día tuvo una fuerte bradicardia, con la cual tuvo entre 14 y 15 latidos por minuto, por lo cual, para un niño que normalmente tiene hasta 150 latidos por minuto, eso equivale a un ataque cardíaco. Recuerdo que en ese momento Mateo, que estaba en estado de shock, abrió los ojos por una fracción de segundo y lo único que él dijo fue: papá, cuando yo sea grande, quiero ser muy rico para dar todo a la gente pobre. En el momento en el que decía eso, a mí me mandaron afuera, pero dijo esas palabras, las dijo en voz tan alta que las pudieron oír todos los que estaban presentes, todos los médicos y enfermeras. Esas palabras dichas por un niño de 7 años que estaba muriendo
fueron muy importantes para mí porque en ese momento se reavivó la esperanza en mi corazón y todo tuvo sentido. Y entonces me dije a mí misma, ¿por qué si Mateo está muriendo, dice que será grande? Así que salí de la oficina del doctor y comencé a rezar. Mi hijo iba a morir, así que entonces me sacaron del consultorio para que no estuviera en el peor momento. Después de 45 minutos, mi jefe dijo, no hay posibilidad para él porque no tiene resucitación a pesar de todas las medicinas que le hemos administrado. Él me dijo, paremos aquí. ¿Cómo le podíamos decir a Antonio Colella, que era su padre, que su hijo estaba muriendo? Es la cosa más terrible que puede oír una madre, que puede oír un padre. Yo siempre recuerdo que en ese momento el mundo se oscureció para mí. Sentí que iba a morir. Pero me sobrepuse a ese miedo y le pedí algo al Padre Pío. Yo le dije, siento aquí dentro de mí que este es un milagro por el que tú quieres interceder. Y si ese milagro es concedido, Mateo va a sanar completamente y yo pondré mi vida a tu servicio. Esa noche les pedí que comenzaran a rezar conmigo. Ellos me siguieron, me escucharon y empezamos a rezar el rosario en voz alta. Pero en determinado momento, después de varias Ave Marías, mi esposo me dijo, está bien, estamos rezando, pero ¿para qué oramos? ¿De qué sirve? ¿No entiendes que Mateo está muriendo? Yo respondí, precisamente por eso, creo que la única cosa que podemos hacer es rezar al Señor y al Padre Pío. Yo, siendo médico, estaba en cuidados intensivos cuando Mateo tuvo ese ataque cardíaco. Pero en ese momento era un padre, no un médico. Yo dependía totalmente de mis colegas. Me di cuenta de la gravedad porque mis colegas nunca hablaron conmigo durante ese ataque cardíaco. Incluso después de ese momento, cuando me hablaron, no me decían ninguna cosa, no me daban explicaciones. Además, el médico en jefe, que era muy amigo mío, esa mañana ni siquiera me saludó. Entró directamente a la habitación de Mateo. En ese momento comprendí como padre que ya no había nada que hacer por Mateo en ese momento. Yo solo dije estas palabras, por favor, Padre Pío, ayúdanos. Preparé una solución de adrenalina con un muy alto nivel de adrenalina. En ese momento, el corazón empezó a trabajar completamente normal, a 80 latidos por minuto, con una presión arterial de 120/80. Esperaba que los latidos aumentaran y que la presión arterial aumentara, pero todo permaneció estable. En su opinión, ¿este es un milagro médico sin explicación? No lo sé, pero no he visto nunca antes un caso así. Nunca había visto que un paciente después de hora y media de masaje cardíaco no presentara un problema cerebral, algún problema en el cerebro. Nunca, a nadie. Después de 10 días de control, el paciente estaba despierto. Y cuando despertó, él dijo que había tenido un sueño en el que había un sacerdote que le dijo que no había problema. Pero en estos casos se tiene que vivir día a día. Todos esos 10 días
estuve siempre en el hospital con Mateo, las 24 horas del día. Yo estaba esperando, esperaba que despertara. Cuando Mateo despertó, a mí no me importaba si despertaba enfermo. Lo importante era que él estuviera vivo. Cuando se despertó, primero que nada, lo extraordinario en Mateo fue que estaba lúcido. A pesar del largo ataque cardíaco, a pesar de todo el daño relacionado con la hipooxigenación de la sangre, todo eso, Mateo estaba lúcido, recordaba todo, pero tenía fiebre alta, más de 40 grados. Sus órganos aún estaban conectados a máquinas, pero su cerebro no había sido dañado en absoluto. Para los médicos y todos, eso en sí era algo extraordinario. Estaban sorprendidos. En los días siguientes sus órganos se recuperaron, todo volvió a la normalidad y al mismo tiempo Mateo empezó a contar una historia. Al principio yo no le creía. Pensaba que era producto de alucinaciones. Mateo me contaba esta historia. Él dice que tuvo un sueño. Yo pienso que fue un encuentro. Mateo se vio a sí mismo a través de un hueco. Este hueco tenía delante una gran luz. Él la atravesó y dice que se vio a sí mismo ahí, acostado en la cama. A su derecha estaba el Padre Pío, tomándole de la mano. Y él repetía, consolándolo, Mateo, no te preocupes, porque pronto vas a sanar. Mateo no entendió que eso significaba que estaba enfermo. Entonces, en cierto momento, el Padre Pío lo levantó delicadamente de la cama y atravesaron las paredes del hospital. Volaron y llegaron a Roma. Él la reconoció porque había ido allá unos meses antes. Al llegar a Roma, ellos entraron a otro hospital, atravesando siempre las paredes. Y yo le pregunté, ¿pero cómo fue eso? Mateo, de solo 7 años, me respondió mamá, estábamos muertos, así que éramos transparentes. Imagínense un niño de esa edad despertar de un coma y darse cuenta de estas cosas, incluso de la muerte. Y entonces fueron a una cama en un cuarto de hospital, en donde se encontraba un niño que estaba en un estado muy grave. Y el Padre Pío, viendo a ese niño, volvió a ver a Mateo y le preguntó, Mateo, ¿quisieras curar a este niño? Mateo le respondió con una pregunta. Le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? El Padre Pío entonces le respondió con la fuerza de la voluntad. Entonces ambos pusieron las manos sobre este pequeño niño y el niño despertó. Pero Mateo también despertó. Su sueño terminó ahí. Después de tantos años, yo creo que ese niño pequeño no era otro que su propia imagen. Fue así que nosotros tomamos la decisión de contar nuestra historia, dar nuestro testimonio. Organizamos un grupo de oración del Padre Pío que trabaja aquí para los enfermos y una asociación de voluntarios que se ocupa de pacientes con cáncer y de niños autistas. Incluso hoy en día Mateo trabaja con niños autistas. Ahora, creo que el Padre Pío está aquí. Al principio nunca lo creí, yo trabajaba en el hospital y pensaba que el Padre Pío no era un santo, más bien un hombre bueno, una persona excepcional, sí, pero esos dones de los que todos hablaban, no, yo era muy escéptico. Siempre pensé que si el Padre Pío había hecho un milagro, era este hospital en esta montaña, que verdaderamente es una institución realmente muy importante. Pero yo lo he tenido que reexaminar. Yo no era practicante, aunque siempre fui cristiano. De hecho, conocí al Padre Pío porque mi padre me trajo hace años, antes de que muriera. Y recuerdo que entonces le besé las manos. Recuerdo perfectamente la figura del Padre Pío, aún recuerdo el olor a desinfectante de sus manos. Pero de verdad, nunca pensé que tuviera esos dones sobrenaturales. Tuve que creer.
a un costo muy alto realmente. El porcentaje de muerte es del 100%, razón por la cual la curación científicamente probada de Mateo es inexplicable. No tengo una respuesta. Yo puedo decir que el Padre Pío está totalmente involucrado en mi vida. Eso es absolutamente cierto. Y puedo decir esto. Para mí, esta situación fue muy importante, porque en ese momento yo me di cuenta de que mi vida estaba aquí, en este hospital, porque pienso en el mensaje del Padre Pío sobre el control del paciente, cuando decía que teníamos que dar amor al paciente. Para mí esta es una consideración importante en el enfoque médico. El milagro de Mateo fue examinado por la Comisión Médica de la Congregación para las Causas de los Santos y se determinó que la curación fue instantánea, completa y duradera y que la curación no fue el resultado de las intervenciones médicas. El reconocimiento de este milagro llevó a que el Padre Pío fuera declarado santo. Todas las fantasías o todas las historias que puedan haber oído sobre el Padre Pío palidecen en comparación con lo que es verdad. Si queremos estar más cerca del Padre Pío, ¿cómo podemos estar más cerca del Padre Pío? Es muy simple, a través de la oración y de la esperanza. Porque la esperanza es algo que el Padre Pío inspiró a lo largo de toda su vida. La esperanza. Más que ninguna otra persona en la historia moderna, el Padre Pío y su vida increíble, llena de numerosos milagros y misterios, nos acerca un poquito a lo sobrenatural y nos recuerda el verdadero poder de la fe.